Hola, estoy aquí para hablarles en la serie de Big Three, que es Sol, Luna y Ascendente. Este es el video que corresponde al Sol en Géminis. En esta serie voy a estar hablando de los tres elementos más importantes de la carta astral. La idea es que veas cuál es tu combinación. Si estás aquí, asumo que eres Sol en Géminis y ideal complementes, digamos, un poco lo que te hablo yo aquí con tu luna y con tu ascendente. Incluso si tu luna o tu ascendente son Géminis, es una energía distinta y también debes complementarla con ese video para entender un poquito ahí cómo trabajan, ¿no? Cómo son tres energías que, digamos, pueden o trabajar hacia un mismo lugar o trabajar en distintas direcciones. Ahí es obviamente un poco donde está esa combinación de cada personalidad y de cada cajita de herramientas, de cada carta astral. Por eso es que somos todos tan distintos, a pesar de que a veces decimos, somos el mismo signo, sí, pero no somos la misma combinación. La carta astral al final es eso, una gran combinación de energías. Em, yo creo que aquí lo mejor que podemos hacer es estar muy conscientes de cada una de esas energías y obviamente buscar un poco cómo elevarla. Y eso es un poco lo que voy a decirte en este video, ¿ok? Y en todos los videos, digamos, lo repito. Ok, entonces el sol en Géminis. Primero, entender un poco qué es el sol en la carta astral. El sol en la carta astral tiene mucho que ver con nuestra esencia, ¿ok? El sol definitivamente yo diría que es el factor principal. Siempre va a haber debates y discusiones. Mi opinión es que en efecto el sol yo diría, el más importante de todos. Debate ahí un poquito con el ascendente. Hay gente que le da más importancia al ascendente. A mí me parece que el sol es más, conecta más con nuestra esencia. El ascendente conecta un poquito más con el cómo y el sol con el qué somos en vez de cómo lo hacemos. Em, y otra cosa importante del sol, que tal vez es clave, digamos, para que puedas aprovechar bien este video, es entender que nuestro mayor brillo, nuestra forma, nuestra elevación ocurre a través del sol, ¿ok? Entonces lo bonito de conocer nuestro sol es que se transforma en una guía de esa persona que nosotros podemos llegar a ser. ¿Por qué? Porque nuestra mejor versión siempre va a estar conectada con el sol. Obviamente esto se combina con la luna, se combina con el ascendente, Marte y Venus, etcétera, y los nodos del karma. Todo es una combinación, pero el sol puede ser un poco tal vez ese faro al cual nosotros aspiremos, digamos, llegar. Y hoy te voy a hablar, digamos, de esas características del sol en Géminis que pueden tratar de evitar y otras que tienes que tratar de integrar. Sin embargo, creo que lo más importante es entender, o lo inicial, digamos, de este video, que entiendas que la mejor versión o el mejor brillo, el lugar donde tú realmente puedes brillar es tu sol. Y en tu caso, digamos, está en Géminis, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender para saber un poco cómo manejar nuestro sol? Cómo se lleva la energía del sol con la energía del signo en el que cayó para ti. En el día en que naciste estaba el sol en Géminis. El sol es una energía de fuego, el Sol, visto como planeta, es el regente de Leo, que es un elemento fuego. Cuando hable de los elementos, piensa tal cual los elementos en el medio, en el mundo, en el contexto. El fuego es chispeante, brillante, necesita de alguna manera movimiento, es creativo, pero también puede ser destructivo, como todas las energías fuertes. Y el sol, el fuego necesita, se mueve, ¿no? Va de un lugar para otro, digamos, está como en constante ebullición, movimiento, ¿no? ¿Cómo se siente el sol en Géminis? Bueno, lo bonito aquí, o lo cómodo tal vez para esta posición, es que la energía de fuego y la energía de aire se complementan, ¿ok? Son energías que se entienden. Las personas que tienen, por ejemplo, un sol de agua, puede que vivan un poco más contradicciones a lo largo de su vida, de descubrir quién son, o de tierra también. Es como que un poquito más contradictorio porque no es una energía que se entiende tanto. En cambio, el sol estando en el signo de Géminis, Géminis lo potencia, digamos, lo ayuda a brillar. Y eso va un poquito de la mano de, digamos, esta forma de ser del geminiano, del sol en Géminis, que es como Géminis es el signo de la comunicación, de la conexión, es de los hermanos, digamos, pero es como nuestras primeras relaciones, de hecho. En la rueda zodiacal, que tiene una cronología, está Aries, que es el signo número uno, que es cuando nacemos el niño. Tauro es el tema de los recursos, digamos, todo lo que es el valor propio. Y Géminis, que es la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a Géminis en la rueda zodiacal, digamos, en este camino, en este viaje, digamos, de la persona, de la personalidad, me doy cuenta que que formo parte, digamos, de una sociedad y que tengo que comunicar, tengo que conectar con los demás. Por eso el sol en Géminis, digamos, conecta mucho
con estas relaciones que son del día a día, que son las relaciones primero con mis hermanos, y bueno, los gemelos, Géminis, los gemelos son hermanos. Y segundo, también puede ser con vecinos, gente del día a día, que tal vez no son incluso las relaciones más profundas de mi vida. Las relaciones geminianas o puras no son tan profundas, son más como de rutina, más continuas, ¿ok? Es como más cantidad que calidad, por decirlo de una manera, que va mucho con la esencia del signo. Pero obviamente definen mi día a día. También hay gente que no está muy de acuerdo, algunos astrólogos, pero yo siento, lo he visto que rige mucho también la relación con, por ejemplo, los compañeros de trabajo, que generalmente se repiten cosas que me pasan con mis hermanos. Si yo, por ejemplo, era el menor y siempre estoy tratando como de competir para que me vean, puede que en el trabajo traslade un poquito, digamos, ese hábito, ese karma, esa visión, esa creencia de que tengo que de alguna manera hacer algo para que me vean, ¿no? Géminis lleva o rige estas relaciones del día a día, ¿no? El opuesto de Géminis es Sagitario. Géminis y Sagitario están en lo que se llama el eje del pensamiento, junto con Piscis y Virgo. ¿Por qué? Porque, digamos, la moneda de cambio un poco de este eje tiene más que ver con la mente que con tal vez lo material, que es otro eje, o con las relaciones, aunque también Géminis es muy de relaciones. Pero Géminis, y bueno, los signos siempre es bueno verlos como de a pares. Sagitario es su signo opuesto, que Sagitario es más como esa mente un poco más abstracta, y Géminis es la mente tangible, es la mente del día a día, es la mente de lo que decía, mi contacto de todos los días, mi comunicación de todos los días, lo que todos los días digo y hago y hablo, ¿no? Igual, Géminis y Sagitario, o sea, digamos, la energía del signo la complementa el signo opuesto. Entonces, donde esté Géminis de repente demasiado en un exceso, que ahorita voy a hablar de la vibración baja y alta de Géminis, del Sol en Géminis, donde esté como en exceso, siempre el que lo va a llevar de nuevo al equilibrio es su signo opuesto. ¿Cuál puede ser el exceso de Géminis? Estar como demasiado en el día a día, tal vez en el chisme, que es una de las vibras bajas de Géminis, en ese chisme, en ese como, este me dijo, el otro me dijo. Y claro, lo que le enseña a Sagitario o el equilibrio que le puede traer es un poco como alejarse, porque Sagitario es el filósofo, Sagitario como que eleva ese pensamiento, Géminis genera información, conecta, averigua, entiende, investiga y Sagitario la eleva. Entonces a veces cuando Géminis está tal vez muy metido, tú tal vez estás muy metido como en demasiado pensamiento, demasiado ruido mental, es tratar de alejarte un poco y ver las cosas como con perspectiva, ¿ok? De hecho la frase de Géminis es yo comunico y la frase de Sagitario es yo veo, porque tiene esa visión estratégica, esa es una característica de tu signo opuesto que te complementa, ¿ok? Entonces, eso es un poco, digamos, esa intro, digamos, de Géminis. Ok, voy con la vibra baja y la vibra alta del signo de Géminis, específicamente del Sol en Géminis. Ahora, hay que entender algo también del Sol. El Sol es nuestra esencia, como te digo, es el brillo, es lo que vinimos a hacer, es lo que mejor podemos hacer. Sin embargo, no siempre sabemos, parte del camino de vida es aprender a vibrar con esa energía de nuestro Sol, es concientizarla y obviamente tratar de regularla para llevarla hacia la vibración alta o hacia la luz y salirnos de la sombra de ese signo, ¿no? Aquí tenemos que tener cuidado. Géminis no es mucho de decir este tipo de cosas, pero hay signos tal vez más fuertes que dicen, bueno, pero es que soy así. Géminis no le veo diciendo mucho eso, pero sí es interesante entender esa energía para poder salirnos de la sombra, tratar de no vibrar en baja, porque todo en la astrología en el mundo tiene una cara positiva o sea, es una dualidad, ¿no? Tiene una cara más positiva y una cara más negativa, un blanco y un negro, una luz y una oscuridad. Y bueno, si alguien sabe de eso, Géminis, que es esa dualidad, ¿no? Entonces, claro, lo interesante aquí es entender que también esa vibra baja es algo que a veces va a tener su expresión, sobre todo cuando la persona está aprendiendo a dominar la energía de su sol, que generalmente se da más en la juventud, ¿no? Y luego se van trabajando las cosas, se va entendiendo un poco las herramientas y ahí es donde se va como elevando la energía del sol. Pero siempre vamos a vibrar con nuestro sol, entonces la idea no es evitarlo, sino es más bien gerenciarlo para que sea más desde la vibración alta que desde la vibración baja, que obviamente es la que más bien tenemos que evitar, o la sombra. ¿Cuál es la sombra de Géminis? Bueno, aquí hay muchas cosas. Géminis tiene un poco de mala fama. ¿Por qué? Porque tiene mala fama. Porque tiene la fama de que cambia mucho de opinión, ¿ok? Y claro, yo creo que yo siempre digo que esto le va a costar más a un Tauro o a un Capricornio o a estas
signos que van a buscar como esa firmeza, incluso Escorpio, que yo soy Escorpio, pero al entender la energía Géminis es entender el cambio, ¿ok? Si algo nos trae Géminis es movimiento. De hecho, los signos de aire se mueven como el elemento, se mueven horizontalmente mucho. Entonces, los signos de aire, que son Libra, Acuario y Géminis, se mueven mucho, pero el que más se mueve es Géminis. ¿Por qué? Porque además del elemento, los signos tienen una condición, que es esta energía de movimiento de cada signo, y son tres energías o tres condiciones. La primera es en la condición fija, que son los signos como más estables, que es Acuario. Acuario es el signo de fijo de aire, entonces es como más, por eso es un poco más como fuerte en sus ideas y le cuesta cambiar de opinión. Libra es el signo cardinal, los signos cardinales de aire son los que inician y son los que van con los comienzos de cada una de las estaciones y son como más, un poco más dinámicos y más como vamos a empezar algo, no siempre lo continúan. Y están los signos mutables que entra Géminis, que los mutables son los que se van como adaptando. Es como el más móvil de todos los signos, de todas las condiciones, ¿ok? Entonces, claro, al ser el signo de aire, que de por sí se mueve, con el siendo además el signo mutable, que también es movimiento, es como que se mueve con que se mueve. Entonces se duplica un poquito, ¿no? Esta energía de que Géminis necesita continuo movimiento. Yo he estado rodeada de Géminis a lo largo de mi vida, empezando por mi papá, y en efecto, o sea, Géminis se puede aburrir, digamos, de siempre lo mismo, no que no le gusten los hábitos, obviamente también depende del resto de la carta, porque tal vez hay cosas que yo te vaya a decir aquí que tú digas, pero yo no tengo tanto eso, claro, porque tú tienes un sol en Géminis, pero tienes todo el resto de una carta. Por ejemplo, mi papá era sol en Géminis, pero tenía la luna en Tauro. Entonces, Tauro más bien es completamente estático. Entonces, a él le gustaban mucho los hábitos. Eso no es tanto de Géminis, eso es más de Tauro. Ahí es lo bonito de entender toda tu carta. Pero la energía pura de Géminis es movimiento, es viajes. De hecho, Géminis rige los viajes. Generalmente se asocia Sagitario, su opuesto, a los viajes al extranjero y Géminis a los viajes cortos, a los viajes como a la siguiente ciudad, al siguiente lugar. El punto es que esa energía de aire necesita moverse, pero justamente necesita moverse como lo hace Géminis, es como cerca. Géminis le gusta más el pequeño movimiento que los grandes movimientos y posiblemente los grandes movimientos los evada un poco. ¿Por qué? Porque puede perder un poquito de esa dinamismo, de esa como comodidad con su círculo, ¿verdad? Yo digo que para mí la imagen perfecta de Géminis es esa persona que está en una fiesta, tal vez con varios grupos, y va moviéndose de grupo en grupo. Para mí esa es perfectamente la imagen de Géminis que a mí me llega, que es como el que puede conversar un poco de todo, el que va, digamos, como en ese movimiento continuo. El sol aplica mucho por ahí, también puede ser el ascendente. Sin embargo, estaba hablando de la vibración baja de Géminis, tienen, como te digo, mala fama. Y en efecto, la vibración baja de Géminis, o cuando todavía está en sombra, o joven, el Géminis joven, le cuesta un poco tomar una definición, ¿ok? Géminis, como siempre hay como ideas nuevas y como que su mente va muy rápido, le cuesta tal vez en algunos momentos como que tomar una posición. Y eso es donde a veces los otros signos se pueden sentir un poco incómodos, ¿no? Y yo siempre trato de explicar de que no es que es maldad o no es que sea inconstante, sino que sencillamente su mente sí se mueve de esa manera. Sin embargo, creo que parte de, digamos, dominar un poco esa energía es aprender a tomar un poquito más una posición y generar incluso sus propias teorías, ¿ok? Lo otro que le puede pasar a Géminis, bueno, tiene también un poquito fama como de camaleón, como que se acomoda siempre con el momento, pero el punto es que eso es una gran capacidad de adaptación. En vibración baja, como digo, puede ser tanta que le cuesta entender cuál es su verdadera opinión o qué es lo que realmente incluso le gusta o no. Y esto es importante en general entenderlo, ¿ok? Un Géminis vibrando bajo le puede costar inicialmente entender qué es lo que realmente quiere hacer. Le puede costar como tomar una decisión sobre quién es. Claro, todavía estamos apenas en la casa, en el signo número 3. Entonces apenas es esa jovialidad. Y de hecho la jovialidad es algo que acompaña a Géminis toda su vida, ¿no? Pero le puede como, puede haber demasiado ruido. Es como que le puede costar saber cuál es la dirección que tiene que tomar. Entonces, claro, hace un poco de todo que al final termina siendo como un poco de nada o mucho de nada, ¿no? Porque le cuesta llevar a cabo, digamos, las cosas en las que empieza a hacerlas o que le llaman la atención y no termina como de concretar en proyectos, no termina de concretar en las cosas, ¿no? Lo otro que le puede pasar a un Géminis vibrando bajo es que le falta un poco de compromiso, eso lo comparte con Sagitario. Es como que prefiere no meterse demasiado, no comprometerse mucho,
veo si voy, pero si no voy, tal vez no te llamo, tal vez no te escribo. Entonces, le puede faltar y obviamente cuando no hay algo, digamos, que se mantiene con constancia, generalmente eso se transforma también en un poco un vacío, ¿no? Otra cosa que yo creo que tal vez es un poco una de las cosas más complejas que yo diría del Sol en Géminis, porque el Sol al final es nuestra identidad, ¿ok? Entonces es cómo nosotros nos identificamos. Esto va marcado no solamente por el signo, sino por la casa donde cae. ¿Qué pasa con el Sol en Géminis? Y esta es una vibración baja y tal vez la más importante. Que el Sol en Géminis puede buscar definir quién es Sol, mi esencia, quién soy, por lo que los demás dicen de él, lo valoran, lo incluyen. O sea, el Sol en Géminis, cuando está joven, cuando está vibrando bajo, siente que su valor o que su identidad se da mucho por los grupos a los que pertenece. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede hacer esto? Que Géminis, un Sol en Géminis, busque como ser popular, busque como demasiado la conexión, porque de alguna manera siente que eso le puede definir su identidad. Entonces, aquí hay que tener, esto le pasa a todos los signos de aire, tal vez un poquito menos Acuario, pero también. Eh, ¿qué, qué- qué- ¿Qué les pasa? Que empiezan a definir quién soy yo en base a lo que los demás le muestran, le dicen o lo invitan o lo incluyen. Entonces Géminis, el Sol en Géminis puede, sobre todo en la juventud, buscar como demasiado, o darle demasiado valor a la opinión de los demás, ¿ok? Como te digo, esto le pasa a todos los signos de aire en Sol. Entonces, el cuidado aquí obviamente es entender que su personalidad o su valor no lo definen los demás, no lo define él mismo. Entonces, claro, esto puede llevarlo como a buscar adaptarse demasiado, que es otro de las vibraciones bajas o de la sombra de Géminis, adaptarse demasiado a una situación, no quejarse, evadir el problema, evadir la confrontación y prefiero quedarme aquí como tranquilito y como bien con Dios y con el diablo. Y ahí es donde está ese tema de no tomar como una posición, una definición, como que quiero estar bien con todo el mundo, yo me llevo bien con todos. Y ahí hay un problema porque el que se lleva bien con todos, como que dicen, no se lleva bien con nadie. ¿Por qué? Porque al final no todo el mundo te puede caer bien y tú no le puedes caer bien a todos. Si lo estás haciendo, posiblemente estás como manipulando un poquito algo de tu personalidad para poder encajar en un grupo o en un lugar o con una persona, ¿ok? Yo no digo, a ver, uno de los grandes talentos de Géminis es la adaptación, pero tiene que tener cuidado cuando va al exceso, ¿ok? Porque al final es la misma característica que cuando la tengo en exceso es sombra y cuando la tengo en su justa medida es luz. Entonces ahí es donde está esa saber utilizar esa habilidad. Hablando se me vino a la mente, otra de las vibraciones bajas de Géminis es la manipulación. Géminis es el rey de las palabras, maneja, ¿cómo se dice? Rige la comunicación, de hecho, Mercurio era su regente, Mercurio era el dios de los comerciantes, entonces tiene mucho de labia, como le dicen, ¿no? Tiene esa habilidad, digamos, de hablar, de convencer, pero tiene que tener cuidado con no llegar al exceso de la manipulación, en la cual puede ser muy bueno. El punto es que la manipulación cuando se va al extremo, como decía, que ya no es la persuasión, ¿no? A mí una vez me explicaron que la persuasión es cuando las dos partes salen beneficiadas, la manipulación es cuando una parte no sale beneficiada y el otro, solo uno logra lo que quiere. Entonces ahí Géminis, dentro de su habilidad, puede que sea un Sol en Géminis muy bueno en, digamos, en persuadir, en convencer, pero ahí tiene que tratar de tomar esa línea, ese límite de que no caer en manipulación. Porque también lo que le puede pasar a Géminis es que de repente, en esa de buscar mucha compañía y buscar mucha aprobación externa, se siente muy solo. ¿Por qué? Porque ninguna de sus relaciones es, es profunda. ¿Por qué? Porque no se está permitiendo ser genuino, auténticamente. Y este es uno de también los grandes temas de Géminis, no solamente, o la consecuencia de lo que decía, de buscar esa aprobación afuera, o que él me identifica el grupo y no yo mismo, sino el grupo es el que me identifica, o busco mi identidad en el otro, puede que genere relaciones vacías y se sienta al final muy solo, porque eso nadie lo está viendo realmente como es. Nadie está viendo el verdadero yo. No puede ser tuyo genuino con cada persona y ahí obviamente se genera un vacío y una soledad. Entonces, hay que tener cuidado con eso de estar bien con todo el mundo, con eso de siempre estar de acuerdo, con eso de no generar confrontación o llevarme bien con todos, porque al final llevarme bien con todos es llevarme bien con nadie. ¿Ok? Hay que preferir la
genuinidad y la conexión contigo mismo y las conexiones profundas. No todas las conexiones que vas a tener son profundas, pero que existan algunas, ¿ok? Sobre todo las cercanas. También, bueno, en vibración baja, si Géminis, al ser el signo de los hermanos, puede haber en algunas personas con el Sol en Géminis, porque ¿qué pasa? El Sol define lo que tenemos que aprender. Entonces vamos a tener, el Sol va a hacernos que atraigamos situaciones retadoras en cuanto a nuestro Sol. Y una de las situaciones retadoras que puede tener un Sol en Géminis es la relación con los hermanos. Entonces, una persona con, sol, con energía Géminis en general, que tenga muy fuerte la energía Géminis, probablemente tenga algo que aprender de los hermanos o de su relación entre hermanos, o incluso tal vez que no tuvo hermanos y está buscando esa compañía, ¿ok? Pero hay algo de esas relaciones cercanas que tiene que aprender una persona que tenga energía Géminis, ¿ok? Entonces también, como que saber compartir un poco, estoy pensando, ¿no? Ahora, la vibración alta, obviamente es todas estas cosas, pero llevadas a la cara más elevada, que es, por ejemplo, esa, gran don de la palabra, digamos, los Géminis son grandes habladores, oradores. Mire, yo creo que todos, yo diría que todos los periodistas del mundo, yo reviso la carta astral de todo el mundo, y muchos amigos, por ejemplo, que son periodistas, ascendente Géminis, Luna en Géminis, Sol en Géminis, Mercurio en Géminis. Entonces, Géminis es como el signo del periodismo, de la comunicación. Em, y obviamente entonces aquí nos muestra, digamos, esa parte positiva de la vibración de Géminis, que es el don de la palabra, la negociación, el rey de la negociación junto con Libra, aunque Géminis tal vez es un poco más como más grupal incluso. El Géminis es como el mensajero, ¿verdad? Es ese generador de comunicación, generador de información. Bueno, una vibración baja es el chisme, hay que tener cuidado porque las personas que hablan demasiado están vibrando mal en Géminis, están vibrando bajo. O sea, que hablan hasta que el otro se sienta asfixiado, ¿no? Las personas que no dejan hablar generalmente tienen un Géminis que no está vibrando bien. En cambio, en luz o digamos en vibración alta, son personas que tienen el don de la palabra, pero digamos, muy en equilibrio con el grupo en el que están. Son tal vez los que eligen grupo para que de alguna manera sea el representante de lo que los demás quieren decir. Hay una misión, hay una conexión de ser el mensajero, de dar información. También, por ejemplo, los profesores, mi papá era profesor. em, Hay como un poco esa conexión, digamos, con lo que es la palabra, la comunicación. También con los hermanos, cuando la relación la fraternal, digamos, desarrollar bonitas relaciones con los demás. Géminis en general, cuando vibra alto, es como es dueño, digamos, del grupo, es el dueño del tema en buena. Y que eso significa que hay un intercambio, no solamente es como depositar información, como le dicen, sino que hay un intercambio. Géminis también sabe escuchar cuando está vibrando alto. Y lo bonito de Géminis, que también es una vibración alta maravillosa, es que es muy bueno, o sea, es muy inteligente. Es como que lee a los demás, un Géminis vibrando alto, conecta con distintas ideas. Un Géminis te puede hablar de cualquier cosa en vibración alta. No se va, no es como, no es tanto el experto, porque claro, dicen que el experto es el que se enfoca en un tema y es ignorante de lo demás. Géminis no, Géminis es como el que todo lo sé, ¿no? Es más una información más completa y obviamente crea muchas redes. Géminis es el que conecta a las personas. Entonces son muy necesarios en la sociedad. El periodista, bueno, es muy necesario, ¿no? Entonces es como esa misión del mensaje, misión de la conexión y son grandes pensadores y capaces de tener muchísima información. Entonces un Géminis, un Sol en Géminis vibrando alto, es también un estudiante, un maestro, un estudiante, un eterno estudiante que está con mucha información y tal vez la más bonita forma de que lo exprese, o la más bonita forma de utilizar ese don es que lo exprese, porque el Géminis necesita, así sea, yo no estoy diciendo que todos tienen que ser periodistas, pero si tienes un sol en Géminis, si hay algo, hay una misión de comunicación, de ser tal vez un puente entre dos personas o entre dos casas, dos hogares o en el trabajo. Hay una energía de que hay una información que tú tienes como que de alguna manera entregar al mundo y que también, pero también puede ser ese negociador, el que sabe decir las cosas, el que representa al grupo porque sabe cómo decirlo. Entonces, eso es parte de la bonita misión que tiene Géminis. Ok, ¿cómo se lleva Géminis con los demás signos? Bueno, aquí obviamente hay que tomar en cuenta primero que nosotros somos toda una carta astral, ¿no? Entonces,
Lo que yo voy a hablar ahorita de Géminis tiene que ver con em, la energía de Géminis pura. Sin embargo, si tú tienes el sol en Géminis, pero por ejemplo tienes una luna en un signo de tierra o un ascendente en un signo de agua, obviamente eso modifica un poco el tema de las relaciones. De todas formas, siempre, como les digo, el sol es muy importante y nos da una buena idea, digamos, de cómo me puedo llevar con otro sol o con otros signos, ¿no? Aquí también es bastante como natural, la naturaleza nos ayuda a entender cuáles son los signos que se llevan bien y nos basamos mucho en el elemento, obviamente en el elemento y la condición. Entonces, si Géminis es un signo de aire, empecemos por el aire. ¿Cómo se lleva Géminis con los otros signos de aire? Obviamente se entienden, digamos, hablan un poco el mismo idioma, tienen la misma necesidad de movimiento, le dan el mismo valor a las relaciones. Al final, el aire rige las relaciones y la inteligencia racional también, pero rigen las relaciones, ¿no? Es lo más, digamos, clave de los signos de aire. Entonces, Géminis con los otros signos de aire, que son Acuario y con Libra, como que entienden, hablan el mismo idioma y pueden, digamos, tener una bonita combinación entre de esa necesidad de movimiento, de una bonita conexión. ¿Ok? ¿Qué puede pasar a veces? Cuando tenemos mucho de un elemento, podemos ir al exceso. Entonces, claro, si hay demasiada energía de aire, tal vez es como que los dos necesitan demasiado movimiento, se olvidan un poco de esa compenetración un poquito más profunda que, por ejemplo, te la puede dar el agua, ¿no? O la tierra. Pero en general es una energía que se entiende. Y la otra energía es la energía de complemento, la energía de fuego, ¿no? Para Géminis, que son los signos de Leo, Aries y Sagitario. Como dije, Sagitario es el signo opuesto, los signos opuestos suelen tener una relación o amor u odio, o se entienden muy bien o no se entienden, ¿no? Pero en general se pueden complementar, ¿por qué? Porque el fuego y el aire, bueno, justamente como que se potencian. El aire, digamos, potencia el fuego. Entonces, Géminis puede también tener generalmente una relación, depende de la carta, pero de buenas a primeras debería tener una buena relación con los signos de fuego, ¿ok? Entonces ahí puede haber bonitas relaciones tanto románticas como tal vez profesionales, ¿no? ¿Cómo se lleva ahora? Los otros elementos ya es un poco más compleja la cosa, aquí también depende un poquito del resto de la carta, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos a Géminis, un signo de aire, con signos de agua, que serían Piscis, Escorpio y Cáncer, hay que pasar un poco. Claro, el agua es como más sensible, ¿no? Es como más emocional y Géminis es más racional, los signos de aire van en la mente y además necesitan ese movimiento. El agua tal vez busque, Piscis es el que más lo entiende porque es el signo mutable, igual que Géminis, entonces también necesita un poco ese movimiento. Pero claro, tiene mucha sensibilidad, ¿ok? Y Géminis puede que no entienda como que esa profundidad de por qué te ofendiste, por qué estás llorando, no entiendo. Porque Géminis es más como esa mente, ¿no? Esa mente racional que se va moviendo, que no se la toma demasiado, demasiado a pecho. Y los signos de agua pueden que sean un poco más intensos y más profundos y puede que no lo entiendan muy bien. Por ejemplo, con Escorpio yo diría que no combina mucho, a menos como digo, de que tal vez si eres Géminis, Sol en Géminis y tienes la luna en Escorpio, entiendes a un Escorpio. Pero si no, la energía de Escorpio puede que sea un poco intensa para tu gusto. ¿Por qué? Porque Escorpio es esa profundidad emocional donde vamos a desvestir nuestras almas y conectarnos, y Géminis es más como, ay, bueno, no, vamos a una fiesta, ¿no? Entonces puede que ahí no conecte tanto. Igual, por ejemplo, si lo vemos a nivel como de profesional, Géminis y Escorpio puede ser una buena combinación, porque lo que Escorpio ve o siente o percibe, Géminis no le da tanta importancia, y en cambio la habilidad geminiana de conectar, de preguntar, de irse moviendo, le puede añadir un poquito de dinamismo a Escorpio, ¿no? Entonces hay que ver bien dónde está esa combinación o cuál es la finalidad de la relación que tal vez funcione. Pero tal vez a nivel más romántico no combine tanto porque es un poco más, son energías distintas, ¿no? Y Cáncer también puede que sea demasiado sensible para Géminis. Géminis es como lo tangible, lo racional, lo divertido, y Cáncer es un poco más como esa seguridad emocional, ¿no? Como digo, puede ser un bonito complemento, pero tendría que haber otras cosas en la carta que ayuden a que la cosa concrete. Y finalmente, los signos de tierra, tal vez aquí es donde está un poco más la diferencia, siento yo, porque fíjate, si aire es movimiento, el movimiento horizontal, tierra es lo que se queda fijo, lo que no se mueve, ¿no? Con el que más tal vez se entienda un Géminis es con Virgo, porque Virgo también es mutable, ¿no? Igual que Piscis. Pero igual Virgo tal vez necesita como concretar más cosas y Géminis va mucho como por el aire.
Y de hecho Virgo, por ejemplo, es muy de controlar, entonces como que no, no combina. Capricornio con Géminis también. Capricornio puede sentir, porque Capricornio es como el líder, el jefe, puede sentir así como este tipo no se compromete, este está siempre como en su mundo moviéndose y no puedo contar con él o con ella. Entonces, claro, ahí puede que choque un poco y tal vez con el que más difiere, en mi opinión, es con Tauro. Estoy hablando, como te digo, de energías puras. La energía pura de Tauro con la energía pura de Géminis no combina mucho porque Tauro busca esta estabilidad, repetición, lo mismo, siempre certeza, y Géminis de alguna manera está buscando siempre la variedad. Fíjate que incluso si están en la misma carta, como decía mi papá, si tienes el sol en Géminis, pero por ejemplo tienes una luna Tauro, hay una contradicción y eso es parte de lo interesante de la carta astral. ¿Cuáles son esas contradicciones y hacia dónde voy? Como lo dije al principio, siempre ve al sol, porque el sol es el brillo. Te puede incomodar, puede que tu luna esté gritando, no, quédate quieto, tranquilo, busca la seguridad, pero tu sol dice, no, necesito probar, necesito moverme porque soy Géminis, necesito este nuevo reto intelectual. Ve, porque donde el sol está es donde voy a brillar. ¿Ok? Entonces siempre conecta con eso. Ahora voy a mi parte favorita de los videos, que es el camino evolutivo. ¿Cuál es el que, primero, qué es el camino evolutivo? La astrología que yo hago es la astrología evolutiva, que es una astrología que nos dice, no es tanto que saber tus características, sino entender qué tengo que aprender de mi carta astral, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que aprender tú de tu carta astral? Lo define mucho el sol. Hay elementos kármicos, pero, digamos, el sol es como la guía más directa o sencilla, digamos, para entender esto. Y el camino evolutivo de Géminis, ¿qué significa eso? Significa ese siguiente paso, es cuál es la mejor versión de ese signo, ¿ok? Y la mejor versión del sol en Géminis es el entender su rol de mensajero, de conexión, de conector incluso de los demás, ¿ok? Géminis viene a conectar, no solamente él con los demás, sino incluso este con este. O sea, hay como un cierto ser o sea, ¿cómo es ese pegoste o esa plastilina, esa pega, digamos, de los distintos grupos, de las distintas ideas, y no solamente de la gente, porque obviamente un signo de aire va a tener una misión relacionada a la gente, pero también tiene una misión relacionada a las ideas, y tal vez esa es la más bonita o la que más me gusta a mí, de que Géminis va a ser ese que nos ayuda a entender eh, toda la información que tenemos y llegar a una sola gran idea, a una sola gran visión. Géminis también, esto es importante y no lo comenté. El símbolo de Géminis es los gemelos porque ve las dos caras de cada cosa. Y por eso es que a mí me da como risa cuando la gente dice, es que no, son doble cara. Necesitamos a gente que vea las dos caras de cada cosa. Porque si no, imagínate un mundo lleno de Tauros con una sola visión, ¿no? Necesitamos un Géminis, que es parte de la misión, como te digo, que contemple todas las ideas, ¿ok? Y claro, y que llegue y que nos la transmita, ¿no? Porque la primera misión es entenderlo, el primer paso de la misión, del camino evolutivo, es entender y el segundo es transmitir, no es quedarse calladito. Ahí tal vez es un poquito más acuario, ¿no? Porque las ideas de acuario además son como un poco más locas. Pero Géminis siempre va a tener una misión que se relaciona al mensaje, que se relaciona a la conexión de personas y de ideas, ¿ok? Porque, y esa misma capacidad camaleónica de adaptarse a cada grupo es porque viene con ese camino evolutivo de yo sé algo y tengo que transmitirlo para que estos me entiendan, para que estos también me entiendan y para que estos también me entiendan. ¿Por qué? Porque el mensaje es importante. Entonces, lo otro tal vez lo he dicho mucho, pero yo admiro mucho el periodismo porque es ese bonito, los que lo hacen bien, ese bonito, esa bonita objetivo o propósito de decir un mensaje que todos necesitan oír, ¿ok? Entonces, este es el camino evolutivo de Géminis, espero que lo estés ahí trabajando, pero, y no tienes, como te digo, que tener una tarima para hacerlo, ni siquiera tienes que hacerlo en redes sociales, sencillamente es saber que dentro de tu círculo eres la persona que va a escuchar todas las ideas, que va a llegar a conclusiones, que va a acumular información y que va a saber cómo utilizarla, que va a saber a dónde llevarla, que va a saber conectarla, digamos, hacer ese mensajero, ¿ok? Finalmente voy con las cartas de Géminis. Géminis tiene, generalmente se asocia a dos cartas de tarot. Yo lo asocio más con el mago, ¿verdad? Fíjate que incluso en el tarot el amarillo tiene mucho que ver con la mente y fíjate, bueno, esta es una carta tremendamente amarilla. Lo que me gusta además del mago, que va para mí con Géminis, es que el mago tiene todos los palos aquí. Él tiene las copas, el pentáculo, tiene el basto y tiene la espada. O sea, él tiene todas las herramientas. Entonces, esta es una carta como de
el que sabe hacer las cosas, el que va a saber resolver, que es esa energía como geminiana de estoy aquí, estoy allá, estoy en todos lados, ¿no? Y ese movimiento. Pero además, otra cosa muy bonita del mago es la conexión con la divinidad, ¿ok? Entonces aquí hay una energía de saber, es lo que te digo de esa información que el sol en Géminis de alguna manera conecta, porque es su esencia. ¿Ok? Entonces es saber las cosas y luego bajar ese conocimiento y saber utilizarlo. ¿Ok? Saber cuándo utilizarlo. La prudencia es una de las mejores características de un Géminis evolucionado, de un Géminis vibrando alto, ¿ok? Y la otra carta que se conecta con Géminis es los amantes, ¿ok? Que a veces parece más de Libra, pero la justicia es Libra. Los amantes, que generalmente cuando nos sale en una tirada de tarot es una decisión por tomar. Sin embargo, aquí yo siento que se relaciona más un poco valga la redundancia, con las relaciones, con la conexión con el otro, con un poco yo siento que Géminis tiene algo muy bonito, que es que y los signos de aire en general, como que no son jerárquicos, ¿verdad? Por ejemplo, un signo jerárquico son más los de tierra, por ejemplo, ¿no? Yo estoy por encima de ellos, mando, yo soy el jefe, ahí hay un Capricornio tal vez, ¿no? En cambio, los signos de aire es como que se diluye un poco esas posiciones, esos cargos, ese rol, y todos somos como un grupo, ¿no? Es como ese sentido de igualdad. Me puse así como medio revolución francesa. Pero aquí hay un bonito mensaje, digamos, de los amantes para Géminis, que es esa conexión con el otro, eso que compartimos de alguna manera y que al compartirlo se transforma en algo mejor. Entonces, es como la fusión que tengo yo con los demás, que es un poco lo que digo de las ideas, que es un poco lo que digo de ir de cada grupo. ¿Para qué? Para lograr ese mensaje, digamos, general, completo, que todos merecemos escuchar. Entonces, utiliza ese sol en Géminis de la mejor forma y entréganos tu parte de tu mensaje.